Hola, ¿cómo están? Manijitas de mujeres en STEAM. Hoy es domingo, tenemos un nuevo capítulo. Estuvimos entrevistando a la doctora Liliana Sancho Chavarría, que es oriunda de Costa Rica. Es ingeniera. Trabajo en la facultad, dando clases, sí, dando clases, tuve su empresa, trabajo dando consultoría, estoy en doctorado, estoy en una maestría en Estados Unidos, y tuve una investigación, una de los software de investigación llegó al mercado. Si les gustan estas historias, pueden ayudarme comprándome un cafecito, que acá abajo les voy a dejar el link. Además, tengo a mi gran amiga y compañera que hace las ilustraciones de todas las entrevistadas, que pueden ver en Medium, una versión un poco más corta, pero para que puedan compartir también con sus amigues. Así que les voy a dejar aquí abajo también el link al cafecito de Mayren García, nuestra ilustradora estrella del canal. Así que, sin más, me despido y les digo, vayan a buscarse algo para comer, para picar, una birra, un fernet o lo que fuera, un heladito, y quédense con nosotros para ver el nuevo episodio de Mujeres en Steam. ¿Lo vemos? Primero te quiero agradecer infinitamente por el tiempo de sumarte a este proyecto. Así que mil gracias, Liliana, por nada, por querer contar tu historia. Las gracias te las doy yo, Mariana, porque me parece una iniciativa maravillosa y además, bueno, nunca pensé de que desde Costa Rica me iban a invitar desde Argentina las chicas, las de Sistemas, que además me parece un nombre lindísimo. Entonces te agradezco muchísimo, muchísimo, montones esta invitación. Para mí es un honor poder estar acá. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en Costa Rica, en una provincia que se llama Cartago, en el centro de Cartago, en 1962. Yo en aquella época Cartago era una ciudad donde la gente andaba mucho a pie. Es una ciudad pequeña en comparación con algunas ciudades de Argentina, ¿verdad? Nosotros tenemos una población total de habitantes en todo Costa Rica de poco más de 5 millones de habitantes. Entonces es un país pequeño, Cartago es una provincia pequeña, muy rural en la época en que yo crecí, aunque yo vivía en la ciudad, pero una rural al final de cuentas. Estudié, bueno, en una escuela pública, toda mi educación ha sido pública. ¿Cómo era tu seno familiar? Bueno, yo soy la menor de cuatro hermanos de padre y madre. Tengo más hermanos por parte de padre, pero todos mayores. Yo soy la menor. Entonces somos tres mujeres y un hombre. O sea, la mayor es una mujer, luego sigue un hombre, luego una mujer y luego sigo yo. Y bueno, somos hermanos muy unidos, diría mi madre si estuviera viva. Somos unos hermanos muy unidos que principalmente los tres menores, Ricardo, Ángela y yo, Angelita y yo, jugábamos mucho juntos. Y dentro de lo que es tu familia, ¿citás alguna influencia que te llevó a estudiar tecnología? Yo lo dividiría como en dos partes. Uno, estudiar. Ujú. Estudiar, la semilla me la sembró mi mamá, porque ella quiso estudiar, pero no pudo estudiar. A los 12 años mi abuelo enfermó de un derrame cerebral que lo dejó en cama muchos años y mi mamá a los 12 años, cuentan que era una excelente estudiante, quería estudiar, no pudo estudiar porque tuvo que salir a trabajar. Entonces ella siempre con aquel deseo por el estudio nos inculcó a todos los hijos a estudiar. Entonces yo creo que la semillita de estudiar era de ella y ella siempre preocupada decía, bueno, póngale mucha atención a la maestra y bueno, eso fue una semilla. La parte de tecnología, yo no podría como precisar que hubiera una influencia específica, pero yo sí recuerdo que yo me interesaba de chiquita por las cosas, por ejemplo, las cosas en movimiento. Uno de los mejores regalos que me trajo a mí el niño Dios fue un mecano. No sé si sabes lo que es un mecano. Es como un robotito. No. Es un, es un, bueno, era en aquel momento, yo no los he vuelto a ver, pero era un montón de piecitas de metal, Ujú. poleas, cables, destornillador, alicate, llaves, tornillos, arandelas, para armar estructuras, armar robots, armar lo que fuera.
¿verdad? Entonces, eso fue de los regalos que yo más disfruté y más recuerdo, con los que más jugué en mi época de infancia, como cuando tenía 10 años más o menos. Esa es de la... Buenísimo. Es sumamente raro ese tipo de juego para una nena. Mira, y ahí yo te pienso que también mis papás eran de alguna manera como muy abiertos, a pesar de que yo también recibía muñecas y yo jugaba con muñecas, pero a mí me aburrían un poco las muñecas porque no hacían nada, Claro. ¿verdad? No hacían nada. Entonces a mí me aburrían un poco las muñecas, pero tuvieron esa, digamos, flexibilidad, por lo menos mi papá, cuando yo lo vi en la juguetería, ¿verdad? Y nos llevaban a las jugueterías a ver qué cosas nos gustaban, para pedirle al niño, y le hacíamos la carta al niño. Y eso que nosotros éramos una familia, pues, clase media baja, ¿verdad? Relativamente, mi papá era contador, mi mamá trabajaba en cosas de la casa, ¿verdad? A veces hacía repostería para vender o helados para vender, entonces no teníamos mucho recurso económico, pero nos llevaban a ver, y eso fue algo que a mí me llamó la atención. Y yo no sabía si el niño me lo iba a traer o no, y total que me lo dieron de regalo para Navidad. Entonces, fue una cosa maravillosa, ¿verdad? A mí eso me encantaba. Entonces, siempre fui como de que había cosas diferentes, o la bici, cuando el niño me trajo la bici fue la cosa más maravillosa, otra de las cosas más maravillosas, o un radiecito en esa época en que yo crecí. eh, bueno, no pedíamos como ahora, ¿verdad? Ahora piden una tablet o quién sabe qué cosas, ¿verdad? Ya ni siquiera el iPod, ¿verdad? En aquella época era un radio de transistores que funcionaba con baterías, ¿verdad? Entonces, para mí también el radio. Entonces, eran cosas como diferentes, en el sentido de que el radio era tecnología que a mí me gustaba. em, el mecano era también como para construir cosas, y no sé por qué en mi familia había esa posibilidad, ¿verdad? Hubo esa apertura, sin que nadie nunca dijera nada, ¿verdad? Ni negativo, ni positivo, ¿verdad? Era una cosa que existía. Y recuerdo también que en mi casa había una máquina de escribir, de esas que tenían cinta, ¿verdad? Y cuando ya yo estaba un poco más grande en el colegio, yo quería estudiar y quería aprender a escribir con los dedos en la posición correcta. Sin imaginarme nunca que era informática o que eran las computadoras. Yo no sabía nada de eso, ¿verdad? Entonces no existían, bueno, sí existían, pero eran de otro mundo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, eso pasó. Luego hay otro evento que después yo lo he pensado también, porque uno de mis medios hermanos, un hermano mayor, Tomás, resulta que él trabajó en la IBM. Él fue programador, pero cuando yo era niña yo no sabía que él era programador. Yo no tenía idea, no sabía qué era lo que él hacía. ¿Se Él dedicó sí a ve. esto? ¿Se dedicó ¿Mm? a programar? ¿O fue, digamos, un momento de su vida que programó? No, él programó por varios años y después pasó a ventas en IBM. Pero eso yo lo supe mucho más grande, porque es un hermano mayor que me lleva más de 20 años. Entonces yo digamos, no sabía. Cuando yo era una niña no sabía. Y pero él siempre nos llegaba a la casa y nosotros éramos sus hermanitos menores, y él, muy bella gente, Tomás, nos llevaba a pasear, y él siempre estaba como, seguro por su influencia también, él nos hablaba de carros, y él quería que supiéramos cómo funcionaban los aviones, por ejemplo, cosas de esas. Entonces, una vez en uno de esos paseos, que para mí era un paseo, para él seguramente no era un paseo, pienso yo ahora, nos llevó a un lugar, era un sábado o un domingo, seguro él tenía que pasar a hacer algo a la oficina, pero mi recuerdo de niña es que yo llegué a un lugar donde todo el piso estaba lleno de confeti, y Ok. no era confeti. Después ya grande, pero muy grande, cuando entré a la universidad y tuve que trabajar con tarjetas perforadas, Me imagino.
Hice el conecte, que eso no era confeti, eso eran pedacitos de tarjetas perforadas y que además el papel que usaban para imprimir se le arrancaban unas tiras a los lados, ¿verdad? Y también generaba unos pedacitos de papel redonditos que eran como confetis. Y eso estaba ahí, ¿verdad? Entonces, yo eso no lo sabía, ni que él programaba, ni que era tecnología, ni que eran computadoras. Él nos llevó ahí porque él pasó a hacer algo a la oficina y yo tengo esa imagen, ¿verdad? No sé qué tanta influencia subliminal habrá ahí en mi escogencia de la carrera. Hermoso, hermoso. Y antes de, digamos, de ingresar a la universidad, en la secundaria, no sé cómo es el sistema educativo de Costa Rica, pero en la secundaria había una especie de, no sé, como preparatoria de México, así o, o es bachiller nada más. No sé cómo es la preparatoria de México. Es como, es medio parecido también a lo que tenemos acá, es como que los 3 últimos años de secundaria se especializa en algún área. Ah, sí, 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 sí. Sí, aquí tenemos así, en tercer año de colegio, que sería noveno. O sea, nosotros tenemos 6 de primaria y 5 de secundaria. En el tercero de secundaria, que sería el noveno en total, ahí escogemos. Y entonces los 2 últimos años se escoge, no ciencias o letras, pero de alguna manera eso se cambió. Cuando ya yo estaba en esa época se cambió. Antes sí era como más definido, ciencias y letras. Sin embargo, uno escogía, digamos, en el cuarto año del colegio, todos llevaban matemática 1 y quienes se podía optar o por matemática 2 o por sociales 2 o por español 2. ¿Verdad? Entonces todos llevamos matemática 1, sociales 1, estudios sociales 1, español 1, pero podíamos escoger un 2, ¿verdad? Y además una materia de tecnología, que le llamaban tecnología, pero en realidad era o artes industriales, o mecanografía, o contabilidad, ¿verdad? Claro. Pero a mí me encantaban las matemáticas y me encantaban siempre las ciencias, pero no las escogí. Pero entonces, ¿qué elegiste? Elegí sociales, estudios sociales, pero era porque la mayoría de mis compañeros, de mis amigos de tercer año iban a escoger sociales y yo no quería, ¿verdad? La cosa social, yo no quería no estar con ellos. Entonces yo dije, bueno, no. Fue una difícil decisión, pero me quedé con mis amigos. Bien, bien, bien. Después sufrí, cuando entré a la universidad, sufrí, porque ahí tuve que llevar unas matemáticas durísimas. Y después de que yo era una estudiante muy buena, de calificación excelente en el colegio, cuando llegué a la universidad, el primer semestre fue terrible, ¿verdad? Porque me dieron durísimos. Yo saqué calificaciones bajísimas que nunca en mi vida había sacado. O sea que costó al principio. Claro, al principio costó. Ahora, una de las razones por las que yo entré a estudiar ingeniería en computación en 1980 fue, pues seguramente ni había nacido, no sé, fue, fue porque mi hermana, Ángela, estudiaba ingeniería en producción industrial en una universidad tecnológica pública. Y entonces yo quería estudiar, inicialmente pensaba que medicina, después pensé que ingeniería química, y estaba en eso tratando de decidir qué estudiar, y mi hermana me dice, no, es que vos sos vos sos de computación. Y yo, ¿cómo de computación? Sí, vamos un día donde están las perforadoras y las computadoras para que veas, porque yo me imagino, yo te imagino ahí a vos sos de eso. Y bueno, al final de cuentas, nosotros hacemos examen para ingresar a la universidad. Y está la Universidad de Costa Rica, que también tiene la carrera de computación, pero también tiene medicina, derecho, ¿verdad? Todas las otras, ¿verdad?
como toda universidad, y está la Universidad Tecnológica, el Instituto Tecnológico, que son solo carreras de ingeniería. Esa entraba antes, ¿verdad? Si uno ganaba el examen de admisión, uno ingresaba a la universidad en enero, mientras que si ganaba el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, entraba en marzo. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer los dos exámenes y entro al TEC, al tecnológico, a ver cómo me va con la de computación, y si me gusta me quedo, y si no me paso a la universidad. Y entré y me gustó. Me costó al principio, ¿verdad? Porque la parte de la matemática, yo tenía compañeros y compañeras que habían estado, ¿verdad? Que sí habían hecho matemática 2 que yo no hice, y entonces yo veía cómo ellos desarrollaban los problemas y yo me sentía malísima. Claro, claro, sí, mucha diferencia. Mucha diferencia, pero bueno, lo superé y lo logré. Entonces, para situarnos un poco en contexto, no hubo ningún problema en decir voy a estudiar ingeniería. No, no, y creo que Qué raro, pero ¿por qué ingeniería si sos mujer? Nada de eso, no fue tu historia. no, porque no había un estereotipo, nadie sabía lo que era ingeniería en computación, no existía un estereotipo, ¿verdad? Era una carrera rara, se sabía que era una carrera nueva, entonces al ser una carrera nueva parecía que habían oportunidades, y mis papás, igual que con el mecano, ¿verdad? Ellos sintieron que lo que yo quería, ¿verdad? Eso fue muy positivo, y yo creo que la influencia de la familia es muy importante para lo que uno va a estudiar. Sí, 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 es bastante determinante. Sí, muy determinante. Yo conozco casos de mujeres que querían estudiar tecnología y que sus familias ahora, porque ahora sí hay un estereotipo, les dijeron que no, que eso era de hombres, y no estudiaron. Y me parece a mí que pierden oportunidades porque ahora, bueno, hay mucha oportunidad, sigue siendo una carrera actual y de futuro, ¿verdad? Entonces, deciden estudiar una carrera tradicional de mujeres y después puede ser que no consigan trabajo, o si lo consiguen es menor pagado, ¿verdad? Tiene una paga más baja, entonces yo creo que se pierden oportunidades. Sí, Ujú. es cierto. Entonces, tenías muchas compañeras, entonces, Vieras que sí, yo he tratado de hacer memoria, de recordar, y yo recuerdo los nombres, y yo creo que éramos tal vez como un 40% de mujeres, sí. 35, 40% de mujeres, éramos un montón de mujeres. Y eso ha bajado a niveles ahora como del 13, 15%. Sí, sí, sí. Sí, Pero nosotras, ya era siempre la única, o había otra compañera más, no más que eso. sí, bueno, ahora yo lo veo, ahora yo soy profesora, y en mis cursos hay 2 mujeres, 3 mujeres si acaso, y todos los demás son hombres, en un grupo de 25, 30. Es extraño, ¿verdad? Porque se empezó a generar un estereotipo. Yo no tengo claro en qué momento fue. Alguna vez leí algo, un artículo de una programadora, de una ingeniera colombiana, que decía que todo empezó, era su opinión, que cuando los juegos electrónicos empezaron y los hombres eran los que estaban más interesados por juegos electrónicos y pasaban más tiempo frente a la computadora, entonces que se empezó a pensar que la computadora era más para los hombres que para las mujeres. Y también el surgimiento de la PC, creo que también ayudó, digamos, porque ya la computadora la movés a algún sector de la casa y siempre terminaba, digamos, en la habitación del hermano varón. Ya, claro. Lo mismo pasa con los jueguitos, ¿no? Quizás ahí es diferente ahí, bueno, yo no fui, digamos, la de la experiencia de la consola de videojuegos, fui más de la computadora, pero la computadora estaba en la pieza de mi hermano. Imagínate. Pero ¿por qué estaba en la pieza de tu hermano? ¿Por qué Y se la lleva? porque, no sé, porque Es extraño, ¿verdad? y yo usaba un montón la computadora, pero tenía que ir a la pieza de mi hermano, era como muy invasivo para mí. Claro, claro. Sí, ya desde ahí había un estereotipo. Ese era un artefacto que tal vez se pensaba que el hermano lo iba a usar más que la hermana.
significados que calan muy hondo después, porque yo no soy Claro, lo particular, es bastante genérico eso. sí, 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 sí. Entonces, retomando, hiciste la carrera de ingeniería y tu título es ingeniera En en... computación administrativa. Así se llamaba la carrera en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en la época en que yo estudié, que fue los años 80, donde la oferta estaba pensada en atender las necesidades que había en la industria, en las instituciones públicas, en las empresas, de generar sistemas administrativos. Entonces, por eso se llamaba Ingeniería en Computación Administrativa. Posteriormente, ya en los años 90, el nombre cambió y nada más se llama Ingeniería en Computación. Y Ujú. después vos hiciste posgrados. Sí, sí, sí. Yo terminé la universidad y bueno, a mí me gustaba mucho enseñar desde chiquita. Y bueno, yo hice mi práctica profesional en una empresa de telecomunicaciones y después surgió la posibilidad de que yo impartiera un curso de programación para estudiantes de administración de empresas. Yo vi el anuncio y pensé y lo hablé con mis profesores y me dijeron, sí, 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 mande la solicitud y bueno, y ahí se revisa y me eligieron. Entonces ahí fue cuando yo empecé y bueno, recién graduada también empecé a programar, ¿verdad? Programaba para una cooperativa, ¿verdad? En una cooperativa programaba, este, y también daba clases. Y después entonces seguí dando clases por más tiempo, seguí de profesora por 2 años más y apareció la oportunidad de una beca Fulbright para ir a hacer una maestría a Estados Unidos y me fui a la Universidad de Oregon. Hice una maestría ya 2 años, que fue una lindísima experiencia. Y bueno, hice mi maestría y después me regresé a la universidad, ahora sí, ya trabajando como profesora en la universidad. Estuve trabajando en proyectos de investigación, en desarrollo de software educativo. Ahí yo también programaba, diseñaba, bueno, hacíamos de todo, investigábamos, trabajábamos con niños, hacíamos evaluaciones de software con niños y con docentes, y yo impartía los cursos de programación, estructuras de datos, metodología de la programación. Ese Eh, proyecto que vos decís educativo, ese que se llamaba IULU, una cosa así. sí, 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 ese es. Ah, averiguaste, averiguaste. La tarea. Hiciste la tarea previa. Sí, desarrollamos ese sistema de software educativo que luego de proyecto de investigación llegó a un nivel de desarrollo que pasó a la industria, ¿verdad? Y entonces una empresa lo desarrolló, lo explotó y siguieron trabajando sobre él en Costa Rica y creo que en República Dominicana, pero ya pasó a la industria, ya fue otro paso. Y yo seguí dando clases. Eh, y un tiempo después, alguna gente me pedía que, ¿por qué no haces software? Ayúdanos a hacer software. Y yo decía, no, es que para hacer software necesito un equipo y necesito un equipo de gente y más tiempo. Y bueno, ahorita yo estoy con un montón de clases y también con investigación. Y en el tecnológico hay un programa dentro del centro de investigaciones donde se brinda consultoría a las empresas. Entonces yo hacía consultorías, evaluación de tecnologías para que las empresas pudieran decidir qué tecnologías comprar o cuáles eran las que mejor les servían a ellos. Hacíamos planes estratégicos en informática, ¿verdad? Hacíamos ese tipo de cosas y resulta que me seguía llegando gente cuando hacíamos alguno de esos trabajos y yo entregaba el documento y me decían, y bueno, ¿y por qué no lo desarrollan? Esto que me está proponiendo, que es un plan de desarrollo informático, donde hay que adquirir software y desarrollar otro software y comprar los servidores y capacitar. ¿Por qué no lo hace usted? Y entonces ahí yo decía, no, no, es que para desarrollar software se necesita un equipo de gente y la institución no lo hace y bueno, yo no lo voy a hacer. Hasta que llegó un momento en donde alguien llegó con un proyecto
Y yo dije, sí, me voy a atrever a hacerlo. ¿Qué pasó de distinto que dijiste? Ahora sí. Lo que pasó es que yo estaba en la academia y yo lo siguiente que sentía era que yo quería, pero que también que tenía que hacer un doctorado. Y la única manera de hacer un doctorado era irme fuera del país otra vez. Ujú. Y mi mamá ya estaba mayor. Mm. ¿Verdad? Ya era una mujer de casi 80 años, bueno, 70 y algo de años. Y yo, digamos que no puedo decir que la cuidaba, digamos que la atendía, yo tenía cierta cercanía con ella, ¿verdad? Y entonces, y digamos como que ese rol de cuidado de mi mamá sí era como que estaba más asignado a mí, yo sentía que estaba más asignado a mí. Porque yo no estaba casada y mis hermanos estaban casados, entonces cada quien tenía para sus responsabilidades familiares, entonces que era algo que más me correspondía. Aunque bueno, yo después de que vine de hacer la maestría de Estados Unidos, vine con aires de independencia, ¿verdad? Entonces yo dije, yo quiero mudarme a un apartamento sola, ¿verdad? Eso fue toda una situación, ¿verdad? De que cómo te vas a ir y vas a dejar a mami, y, ¿verdad? Toda esa, fue muy difícil, fue sumamente difícil, pero bueno, creo que lo hice. Y entonces, pero siempre muy cercana a mi mamá, yo dormía con mi mamá varios días a la semana, ¿verdad? La acompañaba. Y entonces, para hacer un doctorado tenía que irme otra vez fuera del país. Y ya yo pensaba que no quería hacerlo, no quería dejarla, me parecía que ya ella estaba mayor, que necesitaba de mí, yo también quería estar. Tuvimos una relación muy cercana, muy linda, mi mamá siempre fue muy amorosa. Y entonces yo sentía que quería un cambio y yo creo que esa fue la motivación. Vino alguien con un proyecto relativamente pequeño que yo podía manejar Claro. en un momento en que ya yo decía, no, yo no voy a hacer un doctorado porque tengo que irme y no puedo. Entonces formé una empresa de desarrollo de software. Al principio lo que necesitaba era, digamos, que yo podía hacer las entrevistas, los requerimientos, el diseño, la programación, pero pronto, ¿verdad? Pero pronto empezaron a salir más cosas, el proyecto más grande, y entonces tuve la suerte también de que como yo conocía estudiantes que ya se iban a graduar o a hacer sus prácticas o recién graduados, entonces, mis asistentes de los cursos que ya estaban terminando la carrera o que habían sido asistentes, entonces yo los llamaba y, y bueno, así fue como finalmente ya no hice las cosas a nombre mío, que duró muy poquito ese tiempo, sino que decidí formar una empresa, ¿verdad? Legalmente y entonces ya fuimos 3 personas, ¿verdad? Mis 2 primeros chicos, brazos derecho, uno de ellos, Walter, que pasó conmigo todo el tiempo que tuve la empresa. Y después la empresa fue creciendo, ya con una empresa, entonces otras personas me recomendaban y ya también teniendo yo la responsabilidad de que terminaba un proyecto y ahora qué vamos a hacer, Claro. ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer con estos chicos? No les voy a decir que se vayan, ¿verdad? Y además hay cosas muy bonitas y además me gusta porque yo había pasado de graduarme a ser profesora casi que inmediatamente y yo quería hacer desarrollo profesional, ¿verdad? Yo quería trabajar en la industria. Ahí fuimos creciendo y desarrollamos más de 120 proyectos en 13 años. Eh, bueno, la empresa creció a llegar a 23 personas. Hicimos proyectos, bueno, principalmente en Costa Rica, pero también tenía una empresa de Montreal, una empresa canadiense que nos contrataba servicios. Teníamos, por algún tiempo tuvimos una empresa en Estados Unidos, en Washington, pero eso fue, digamos, más poco tiempo. Desde las empresas de Costa Rica, por ejemplo, a DHL, que estaba en Costa Rica, para toda Centroamérica, entonces le dábamos servicio a toda Centroamérica.
hicimos otra que tuvimos que ir a Brasil a hacer servicios. Entonces fue muy interesante, fue muy bonito. Empecé a estar aquí en la Cámara de Tecnologías de Información. Ya yo no era, ya daba solo un curso en la noche. ¿Verdad? Empezó a ocupar más tiempo. Más tiempo, ¿verdad? Fue una época en que estuve muy, muy ocupada. Bueno, siempre una está ocupada, pero fue una época en que estuve muy, muy ocupada, pero muy contenta también. Hicimos cosas muy lindas. Estuvimos trabajando en temas de calidad de software. La Cámara de Tecnologías hizo como una especie de beca, entre comillas, para empresas que quisieran apuntarse a hacer, digamos, como desarrollar sus capacidades en calidad con CMM, el modelo de capacidad de madurez. Y entonces nosotros lo hicimos y hicimos evaluación de los proyectos y al final de cuentas no nos hicieron la evaluación, pero varios de los proyectos que hicimos, los clientes estaban maravillados porque recuerdo un caso de un proyecto para una institución pública muy grande que hicimos aquí y en el año de garantía solamente nos reportaron 2 errores, 2 pulgas en el año de garantía. Eso fue, y una de las pulgas era un error de redondeo, o sea, que la variable, se estaba usando una variable entera y no tenía que ser un entero, entonces estaba dando un problema ahí, pero eso era como para documentarlo, para hacer un artículo, pero como yo estaba tan ocupada, ¿verdad? Porque pasé de ser la programadora, pasé a ser diseñadora, directora de proyectos, vendedora, después era la vendedora, yo sin mucha formación en eso, pero pasé a ser vendedora y fue una experiencia muy, 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 muy bonita. Y luego, ahí tengo otro, ahí veo que hay otro público, hay público, qué bonita. Y resulta que llegó un momento, después como de 12 años, donde ocurrió una situación ahí familiar, alguien murió en la familia y a mí me sensibilizó y me puse a pensar, ¿y yo qué estoy haciendo? No tengo tiempo para nada y que, ¿verdad? Como que me movió el piso. Y bueno, ahí empecé a pensar y en eso se vino también la crisis financiera mundial en el 2008 y algunas de las empresas norteamericanas empezaron a venir a Costa Rica a ver si podían o reclutar gente o comprar empresas para hacer los desarrollos desde acá. Y me empezaron a visitar, ¿verdad? Aquí hay una agencia del gobierno que a través de la Cámara de Tecnologías contactaba empresas y me empezaron a visitar y algunos me hicieron ofertas de compra que no funcionaron finalmente porque ellos estaban peor que nosotros con la crisis financiera, ¿verdad? Pero a mí me empezó a sonar la idea de que, mira, podría ser interesante vender la empresa. Y resulta que en el 2011, 2010, 2011, un conocido que había tenido una inversión grande en su empresa, él había empezado su empresa más o menos en la época en que yo la había iniciado, habíamos inclusive trabajado juntos en un proyecto, él tuvo una inversión de capital muy grande y entonces él vino y me dijo que él quería ser socio mío y que quisiéramos, que yo no tenía otros socios. Ser empresaria y ser, digamos, dueña de la empresa sola, ¿verdad? A veces es difícil, es como ser madre soltera de un montón de chiquitos. Sí, sí, entiendo. ¿Verdad? Entonces, a mí me llamó la atención y pensé que sí. Lo conversábamos y estuve hablando con otras personas, ¿verdad? Para enterarme cómo funcionaba eso de vender acciones, porque yo no sabía. Y al final de cuentas me gustó la idea. Y entonces le vendí unas acciones, nos unimos, ¿verdad? Con la idea de que la empresa se hiciera más grande, ¿verdad? Que creciera tanto como la empresa de él había crecido. Y era principalmente porque nosotros trabajábamos en Java, con tecnologías libres, también en Microsoft un poco, pero trabajábamos mucho con software libre y con Java. Y resulta que ellos trabajaban en Microsoft, entonces era como ideal, ¿verdad? Tener los dos mundos.
Pero yo creo que ninguno de los dos tenía claro, porque tampoco es que ellos tenían mucha experiencia en comprar otras empresas, ¿verdad? De que la empresa más grande, al final de cuentas, iba a ir absorbiendo la más pequeña, ¿verdad? Y eso sucedió. Entonces, ¿verdad? Los objetivos iniciales no los logramos, pero la empresa la fue absorbiendo y yo poco a poco fui vendiendo más acciones, también pensando como en un proyecto propio de vida, ¿verdad? Yo creo que yo sí llegué a un punto de madurez con la empresa, la disfruté montones, pero como que bueno, estuvo bien. Fue un momento de mi vida en que no me dio como esa tristeza del desarraigo, porque en un momento dado de que tuve la empresa era como tener un hijo, ¿verdad? Como tener una hija, ¿verdad? Y yo la pensaba para toda la vida. Pero creo que las circunstancias, eso que pasó de que varias empresas vinieron a ofrecer, entonces como que empecé a tener un poco de apertura. Y cuando llegó ese momento, yo dije sí. Y bueno, como de todas maneras yo siempre seguía vinculada con la universidad y a mí me Claro, gusta mucho nunca la dejaste de universidad. dar clases, nunca dejaste. Siempre, nunca dejé, nunca dejé. Para mí fue como muy natural. Bueno, sigo dando clases y ahora hago investigación y se da la coyuntura de que cuando tomo la decisión se abre un doctorado en Costa Rica que no existía. Entonces digo, eso es lo que yo he querido hacer toda la vida. ¿Verdad? Yo quiero investigar, yo quiero formarme mejor, quiero saber qué es hacer un doctorado. Eh, ¿Verdad? Quiero profundizar porque si yo sigo enseñando, voy a seguir que llegará un momento en que repita lo del libro de texto y no quiero hacer eso, yo quiero hacer algo diferente. Y entonces se dio la coyuntura, entonces fue como relativamente fácil porque terminé con la empresa y empecé el doctorado muy poco tiempo después. Entonces fue como otra actividad y bueno, hice el doctorado en ingeniería, que ese es un doctorado que es en conjunto de las dos universidades, digamos, más grandes, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y bueno, fue sumamente de mucho esfuerzo, fue de muchísimo esfuerzo, porque no es lo mismo estudiar cuando una tiene 20 años a cuando tiene 50, Claro. ¿verdad? Fue un gran esfuerzo, pero también, no sé, a mí me gusta estudiar, entonces yo lo disfruté, ¿verdad? Claro, me pasaba que ya a las 11:30 de la noche ya me daba sueño, no como cuando yo estudiaba la ingeniería, que yo podía pasar hasta las 3 de la mañana programando. No, no, totalmente distinto. Pero bueno, lo terminé, fui a hacer una pasantía a Alemania, estuve ahí en Stuttgart 5 meses, fue una experiencia lindísima, ¿verdad? Entonces, eso fue muy bonito. Y si tuvieras que elegir de todo este camino que estuviste hablando, el mejor recuerdo de la profesión, ¿con cuál te quedas? Qué difícil pregunta. Cuando tuve la empresa, desarrollando software, ver los proyectos que terminaban exitosos, a pesar de que siempre, vos sabes que en sistemas es una lucha, que la cosa no sale, que el requerimiento no era así, que hay que cambiarlo. Pero sí fue muy, muy satisfactorio ver los proyectos terminar y ver a la gente contenta, trabajar en equipo. Eso fue muy bonito. Pasaste por todas las instancias de estudio y estuviste tanto en la universidad como en el sector público, también dijiste que estuviste, ¿no? En la industria. En la industria, en el sector público, bueno, la universidad donde trabajo es una universidad pública, es del sector público. En la industria le desarrollábamos software a instituciones del sector público. Ahí está. Y Entonces, bueno, en el sector público estuve como contratada en algún momento. ¿Te acordás en el año 2000 para el Y2K que decían que el mundo se iba a acabar? claro, sí, Iba a acabar. claro, ¿no? El 1999, en el último momento, van a El, explotar. todo iba a explotar, los aviones iban a caer por la fecha y todo. Entonces, yo estuve trabajando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en un proyecto apoyando a las instituciones del sector público con estrategias de prevención, de revisión de los sistemas para revisar de que no hubiera ningún conflicto, ¿verdad? Cuando la fecha cambiaba.
Había que parciarlo y perdón. Sí, sí, lo que pasa es que habían instituciones que tenían software que no tenían nada de documentación, ya el lenguaje de programación no lo podían compilar, no sé, entonces, bueno, ahí no quedó más remedio que esperarse que llegara el 1 de enero a ver qué pasaba. Y no pasó mucho, todo siguió. Sí. Y vos le tendrías que decir a las chicas que se quieren meter en tecnología y sienten que no pueden porque o es difícil o les dicen que no se hallan o porque son muy pocas mujeres en el área tecnológica. ¿Cuál es tu mensaje para ellas? Que aprovechen la oportunidad y que tienen la capacidad. O sea, si es algo que les gusta, ¿verdad? Si sienten que es algo que les gusta, que les atrae, no tengan miedo y no crean que no pueden, porque sí van a poder. Hay mujeres en tecnología, hay mujeres en todo campo. Si fuera una cosa como de fuerza física, ¿verdad? Que uno dice, es que se necesita una fuerza y las mujeres tenemos, bueno, porque fisiológicamente tenemos una constitución física y no podemos alzar ese peso, bueno, eso es otra cosa, pero aquí es mental, es de las capacidades cognitivas de la gente. No hay, yo creo que se ha hecho una estigmatización de las matemáticas en varios sentidos. Una de que son difíciles y realmente no son tan difíciles, ¿verdad? Y la otra es que todo lo que hacemos en sistemas es matemática y por lo tanto es difícil. Y eso tampoco es cierto. En sistemas hay mucho de relaciones, de hablar con la gente para ver cuáles son los requerimientos, de ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Hay mucho de la capacidad de investigación, de leer, de ver, de comparar cosas, ¿verdad? Y yo creo que los lenguajes de programación, aprender a programar, es como aprender un lenguaje, un idioma, como cuando alguien aprende un instrumento musical, o aprende un nuevo idioma, o aprende una persona que aprende un arte, ¿verdad? O aprende a hacer artesanía, o aprende a cocinar comida tailandesa porque le gustó, ¿verdad? O sea, al final es... Una parte muy chiquitita dentro de todo el mundo de la tecnología. O sea, hay un montón de cosas también. Hay un montón de alternativas, hay un montón de trabajos en tecnología, ¿verdad? Hay un montón de trabajos. Entonces, yo creo que más bien quien tenga la inquietud y no la aproveche va a estar desperdiciando una oportunidad. Eh, en este momento en que estamos con toda esta situación de la pandemia, la mayoría de los trabajos que se han mantenido son los de la gente de tecnología y se van a seguir manteniendo. Y además, ahora sabemos que hay muchísimas cosas que se van a hacer a través de la tecnología. ¿Verdad? Si no hubiéramos tenido toda esta tecnología, ¿verdad? Si alguien no hubiera programado el Zoom o el Teams o los sistemas de WhatsApp, ¿verdad? Si alguien no hubiera programado o desarrollado todo eso, esta pandemia la hubiéramos sufrido mucho más. ¿Verdad? Porque ahora nos podemos comunicar y tenemos herramientas de software que todo el mundo utiliza y que va a seguir utilizando, la vamos a seguir utilizando para hacer compras, para comunicarnos, para aprender, y alguien tiene que desarrollarlas. Y mucha gente se va a requerir para seguir desarrollando tecnología. Y es una oportunidad poder estar ahí y poder asegurarse que en el futuro vas a tener un trabajo, vas a poder seguir adelante haciendo cosas interesantes, ¿verdad? Es un reto. Ahora que lo pienso con la pregunta que me hiciste de cuáles son cosas que realmente algún recuerdo de algo que me haya satisfecho, tengo que decir que desde el punto de vista de la academia docente, a mí me satisface muchísimo cuando años después me encuentro a estudiantes que sobrepasaron, o sea, que se desarrollaron, que venían tal vez de familias de bajos recursos económicos, con muchas limitaciones, y yo los recuerdo en la universidad, ¿verdad? Era que uno sabía que eran personas que no venían de familias adineradas
y ahora verlos y ver los que trabajan en cualquier empresa o tienen su propia compañía o que trabajan para una transnacional y verlos que en todos estos años que de pronto tenía alguien que me encontraba en el Facebook y estaba en Singapur, ¿verdad? Alguien de un pueblito, ¿verdad? De ahí, de Cartago, de algún pueblito de aquí de Costa Rica, donde sus papás eran tal vez personas que no habían estudiado. O sea, el salto que han dado estas personas es algo maravilloso. A mí eso también me satisface mucho cuando yo veo esos casos de gente que se ha podido desarrollar y que los ves con una estabilidad económica y con sueños y ¿verdad? Contentos. Eso me satisface muchísimo. Llegamos a la última pregunta, que es bastante abierta. Cuando la hago, como que se queden así. Algo que no te haya preguntado y que te hubiese gustado que te pregunte. Bueno, de mi historia te conté, creo que puede haber sido como del contexto en Costa Rica, ¿verdad? De cómo se vive aquí, si es igual que en otros lados o qué organizaciones hay aquí para promover que las chicas trabajen o estudien tecnología, esa puede ser una. Y la otra puede ser, me preguntaste mi pasado y lo que he hecho yo, y bueno, la otra puede ser del futuro. Bien. Hiciste un montón de cosas. ¿Qué vistas tenés en el futuro? No, en el futuro a mí sí me gustaría poder sembrar semillas para que más gente, para brindar más oportunidades. Ahora tengo un puesto, ¿verdad? Ahora coordino la unidad de posgrados de computación, es decir, las maestrías que hay en computación. Entonces, a mí me gustaría como poder sembrar semillas para que más gente tenga oportunidades de poder estudiar. Bueno, y más a futuro, cuando me jubile, pero eso será dentro de no sé cuándo, no lo veo, pero yo soy una de esas personas que le dice, pero ¿por qué no te crees? No, no es que no pienso en jubilarme, no estoy pensándolo, ¿verdad? Pero me gustaría poder hacer como más servicio a la comunidad, como irme a comunidades rurales y poder enseñar tecnología o abrir programas de tecnología para chicos y chicas, para los dos, pero creo que principalmente para chicas, pero yo creo que igual se necesita para los dos. Entonces, como que me gustaría eso más adelante. Ojalá lo pueda lograr. Yo creo que sí, sos muy perseverante con todo lo que estuviste contando, mucha fuerza de voluntad. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, llegamos al final. Yo creo que tengo nada más palabras de agradecimiento de todas las historias que estuviste contando y por cederme una parte de tu tiempo para contestar todas estas preguntas. No, con mucho gusto. Ha sido muy bonito. Siempre que pienso en esto, ¿verdad? Yo digo que también es como la suerte, porque yo estoy muy contenta de haber escogido una carrera de tecnología. La carrera me ha dado muchas alegrías, me ha permitido estar siempre como activa, ¿verdad? Entonces yo no me aburro. Me ha permitido conocer otros lugares, me ha permitido conocer mucha gente también, con mucha gente, porque imagínate la cantidad de estudiantes que tengo al año, más cuando estaba con la empresa, la cantidad de clientes, de usuarios, ¿verdad? Ha sido muy versátil, entonces yo he estado muy contenta con esta profesión y como he estado contenta, pienso que es una buena profesión para estudiar y que otras personas, principalmente mujeres, deberían aprovechar estas oportunidades que nos da las carreras de tecnología. Hermoso, hermoso. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, más bien muchísimas gracias a vos, Mariana, por tomarme en cuenta, me gustó muchísimo y bueno, espero que estés muy bien.